Es importante también decir que soy profesor de secundaria, entonces desde hace 3 años no estoy dando clases en secundaria, pero eso al final también significa que para lo que vamos a hacer hoy, la parte más práctica, que es, voy a procurar que sea lo más práctico posible, todas las propuestas que traigo, los ejemplos que aparecen es de cosas que voy trabajando con colegios. Yo me dedico básicamente todos los días a estar en un instituto, en un colegio o en la universidad, diseñando situaciones de aprendizaje con enfoques ecosociales e integrando estas perspectivas dentro de las concreciones curriculares y dentro de las intenciones educativas. Entonces, lo que os he traído es ejemplos, propuestas para cómo diseñar situaciones de aprendizaje, y aquí vamos a hacer dos dinámicas. Una en la que vamos a diseñar la intención educativa de una situación de aprendizaje con esta mirada, con una mirada eligiendo la temática que más os convenga dentro de vuestra asignatura, y después vamos a plantear cómo sería la sesión de activación de una situación de aprendizaje introduciendo la perspectiva ecosocial de la temática que consideréis. Y para esto nos vamos a ir dando pautas con ejemplos que traigo de colegios, sobre todo yo trabajo en el País Valencià, también en Cataluña y en Baleares, entonces ejemplos, los que os he traído son de institutos y colegios de toda esta zona. Alguno también de Donosti. Entonces, pues bueno, lo que me interesa es que consigamos tener un montón de ejemplos y materiales que os voy a pasar descargables gratuitos para después llevar al cole o al instituto, para hacer el diseño de situaciones de aprendizaje y tocar el tronco curricular, o sea, tocar las concreciones curriculares para integrar la mirada no en compartimentos estancos, cuando tengo un rato, cuando a la profesora que le cuesta un poco más en el claustro tocar estos temas le apetece o le sobra un rato, sino para que forme parte del día a día y de la clase normal de la asignatura. Eso es en lo que ocurre con Gemma Celorio o lo que ocurra de qué manera hacemos esos procesos de integración curricular, y es un poco lo que voy a compartir. Pero me apetece entrar al principio. Yo sé que es un grupo especialmente, bueno, que ha hecho ya un diagnóstico muy amplio, pero yo os he traído unas cuantas imágenes, unas cuantas fotos, que a mí me gusta como para arrancar y entender bien el perfil de salida de la LOMLOE y cómo vamos a engancharnos como percha del perfil de salida de la LOMLOE para, a partir de aquí, justificar nuestra propuesta con carácter ecosocial, con carácter crítico transformador, pero hablando de que la propia LOMLOE y el marco del perfil de salida nos va a garantizar que esto es obligatorio. O sea, no es que es una opción que mi claustro tiene la posibilidad en secundaria de hacerlo, sino que las situaciones de aprendizaje van a tener que apuntar a los retos del siglo XXI que define la LOMLOE, y lo que vamos a procurar es dar un paso más allá de lo que define así básicamente, ¿no? Sino buscar perspectivas un poco más transformadoras. Y bueno, os lanzo así para conectar y para arrancar. Os he traído 15 imágenes y a ver si sabéis a qué hacen referencia. Les he traído simplemente de los últimos 4 años, no me he ido mucho más atrás, porque podríamos haber hecho una visión un poco más crítica de los últimos 40 años, en los que hemos encontrado, bueno, quizás parte de los impactos más grandes en clave de biodiversidad, en clave energética, mineral, etcétera, pero eso lo he traído de los últimos 4 años para poner el foco en qué tesitura nos encontramos y cómo esto se recoge en el perfil de salida, y a partir de aquí para que tengamos más ideas ahora para diseñar las situaciones de aprendizaje. A ver si sabéis un poco, que seguro que sí, a qué hacen referencia. Esta primera, hace 3 años y pico. Los incendios de Australia. Incendios de Australia, ¿sabéis cómo fue esta historia o lo que sucedió más o menos? Bueno, yo lo que sé es que fueron una especie de macroincendio que, como también nos ha pasado en California y tal, que fueron de estos que llaman incendios de nueva generación, que son imposibles de parar porque hay mucho combustible, el ambiente es muy seco y tal, y se da como una situación en la que es prácticamente imposible parar el fuego. Y se quemaron cientos de hectáreas de bosque con toda la fauna, personas, etc. Aquí fueron 480 millones de animales muertos, el 30% más o menos de todo el hábitat arrasado. Es el segundo incendio más grande jamás registrado. El más grande jamás registrado fue hace no mucho tiempo en Siberia, que superó los 20 millones de hectáreas. Este es el segundo. Esto fue hace 4 años y no he puesto, creo que, foto de Siberia. ¿Sí lo ha puesto? No, no lo ha puesto, pero fue hace 2 años realmente. Lo que pasa es que el de Australia creo que fue más llamativo, ¿no? Tenemos, por tanto, el primer y segundo incendio más grande jamás registrado. Podríamos colocar ahí Chile más o menos también, si hablamos de la parte de Latinoamérica, pero aún y todo estos fueron más grandes. Este, que es bastante reciente, tiene justo antes de La Habana, realmente. ¿Un huracán? Sí, o sea, uno que sonó mucho antes de La Habana. ¿Suena Milton? Sí. Que sonó bastante, este es Milton, ¿no? Lo curioso de Milton y lo curioso de los fenómenos atmosféricos extremos que estamos viendo ahora es que Milton fue semana y media después de Selene, otro huracán de nivel 5, de categoría 5, con vientos de 280 y pico kilómetros por hora, con una capacidad, o sea, con una carga que tenía el ojo del huracán tremenda, con mucha capacidad de energía, sobre todo por el aumento de la temperatura del mar, que esto es muy relevante, y generó esto en semana y media, que esto también a veces cuando
con Juan Bordera, etcétera, de cómo el episodio de la Dana podría repetirse, sobre todo que aumenta en frecuencia, es algo que está ahí sobre la mesa. O sea, el Mediterráneo es un disparador ahora mismo apuntando a todas partes, entre ellos España, pero podríamos hablar de Libia, de Grecia, que ya ha habido también estas cuestiones, pero en el caso del Atlántico, en esta zona también ha generado eso, y en semana y media 2 huracanes de categoría 5. Este es el más grande registrado en todo este siglo, ¿no? Tenemos otro evento climático enorme. El de arriba más famoso, el de abajo es poco conocido. Ese de arriba, Pista, en Madrid, hace no mucho. ¿Recordáis cómo se llamaba esto? La Filomena, ¿vale? El fenómeno atmosférico, en este caso, completamente extremo. Esto es Madrid, centro. Y este de abajo ha sucedido hace solo un mes, pero ha sucedido en la zona del África, bueno, del sur de África, ¿no? Del África subsahariana. Pero ha sido la tormenta más larga jamás registrada. 38 días seguidos de tormenta, con una capacidad ciclónica que tenía más o menos la equivalencia a lo que debería tener todos los huracanes habituales, vamos a decir esto, todos los ciclones habituales en el Atlántico durante un año. Esto se ha dado hace nada en Madagascar, en Mozambique y en Malawi. Esto es Freddy, 38 días seguidos de tormenta tropical, ¿vale? Esto ha sido ahora, ha sido hace un mes y poquito. 38 días seguidos lloviendo sin parar, con esta capacidad además de carga, en este caso una capacidad energética bestial. Claro, sucede en esta zona de África subsahariana, no nos enteramos de nada, hablamos de muchas muertes, de muchísimas, pero y una devastación absoluta en las cosechas, ¿no? Esta, bueno, ¿qué voy a decir, no? Esta es que en mi calle, entonces lo pongo porque ya no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Pero lo relacionamos con los fenómenos atmosféricos extremos, vamos a poder encajarlo y a ver cómo esto en la LOMLOE tiene un encaje, qué repercusión tiene, cómo lo podemos aprovechar y qué sería adecuado a nivel madurativo de cómo adaptar una temática como fenómeno atmosférico extremo, una DANA en concreto, en secundaria cómo podemos abordarlo, desde qué asignaturas, etcétera. Pero bueno, la DANA, que ya sabemos que es un fenómeno atmosférico extremo. Cambia un poquito el tercio. ¿Esta zona cuál es? Que se está secando a un nivel rapidísimo. Entonces, Doñana. Doñana el año pasado generó unos registros, esta es una zona del humedal de las que más resisten, básicamente es la última que esperaba que se secara y no mucho, o sea, y ni mucho menos en este tiempo. Esto el año pasado se quedó con un nivel freático súper justo, bueno, prácticamente totalmente seco, y es algo que no quiero decir imprevisto porque al final cuestiones científicas, pues bueno, pero lo que sucede es que cuando no se espera que sea tan rápido, estos cambios que están aconteciendo están generando escenarios de mucha incertidumbre radical, que por cierto lo recoge la LOMLOE esto en sus retos del siglo XXI. Sigo un poquito más. La fecha es la que da la pista. La foto es un poco así, sin más. Pero más allá de la ola de calor, ¿qué pasó a nivel planetario el 21 de julio del 24? Hace nada. El día más caluroso que hay registro a nivel planetario. Estamos hablando de superar los 17 grados de media, irnos al 17,09. Al día siguiente se batió un poquito el récord, superó aún, pero es que esto a mí me impacta mucho. Es decir, hace nada hemos vivido el día más caluroso que se ha registrado. O sea, es que es una frase que digo, no, es que me voy a plantear desde la época interglaciar de... No vamos de esta. Vamos de hace unos meses, 17,09. De nuevo, la cuestión es de qué manera, cuando planteamos este 17,09 como día más caluroso, podemos saber que se pueden dar anomalías importantes y puede aumentar la temperatura, pero no a estos niveles. De hecho, esta previsión era muy complicada, sobre todo superar los 17 de media. Pensemos que al final el cuerpo, o sea, si pensamos un poco en Gaia, biosfera como organismo vivo de conjunto, superar ese grado y medio, que ya sé que esto lo tenemos muy trillado, pero ese grado y medio lo que supone es de un cambio de los ciclos en gran medida biogeoquímicos radical, y después lo que sucede son anomalías muy grandes en periodos en los que además son más delicadas estas anomalías. Y esto se dio el 21 de julio del 2024 a nivel planetario y bueno, creo que en los últimos 4 años estamos viendo como muchos elementos, ¿no?, dentro de la crisis climática que están afectando drásticamente a nuestros entornos más inmediatos, a nuestros entornos escolares. Cambio el tercio radicalmente, me voy a por 3 fotillos que van a otra crisis que también recoge o que forma parte de la esencia del perfil de salida. Todo esto lo voy a enlazar con las situaciones de aprendizaje. Y junto a esta foto, la junto con esta foto. ¿Qué está pasando en los últimos 4 años? Con esto, con esa última no,
con esto y con esto. ¿Qué está pasando en los últimos años? Crisis de extracción de recursos de materiales cada vez más difíciles de extraer y más valiosos. Entre ellos no solamente el petróleo, sino también las tierras raras, el litio, etc. O sea, para mí esto es prácticamente el temazo más clave a revisar desde la cuestión pedagógica, secundaria y primaria, porque esto es lo que más define el contexto en el que el alumnado se va a encontrar ya en el presente, pero sobre todo de aquí a 10-15 años, ¿no? Y hablamos de la crisis energética y mineral. Pero este es el tema, ¿eh? O sea, si yo tuviera que pensar de qué manera el contexto de mi alumnado va a ser distinto y va a tener que jugar con otras piezas, con otros ingredientes dentro del pastel, va a estar más bien vinculado a esto, que evidentemente atravesado por una crisis climática, por una pérdida de biodiversidad masiva, pero esto es el tema, ¿no? Y has hablado, perdona que no sé cómo te llamas, Antonio ha hablado de no solamente una cuestión de semiconductores o de hidrocarburos, esto es litio, superar el pico, el cenit de extracción del litio, de la plata, del uranio, por cierto, centrales nucleares, hemos superado el cenit de extracción del uranio. Cenit de extracción es el pico en el que encontramos, bueno, pues ese máximo de extracción, sobre todo bastante fácil, concentrado, no digo barato, pero accesible y de una manera en la que esto tiene una capacidad energética importante para poder, bueno, aprovecharlo, ¿no? Ahora mismo sacar un litro de gasolina nos cuesta casi medio litro de gasolina. O sea, ahora mismo el rendimiento para poder obtener un hidrocarburo bien es complicado, pero hemos superado el del petróleo, el del carbón, y estamos ahí. Esto no es que sea un día concreto, son unas cifras que pueden moverse en 2-3 años. El del gas natural estamos a punto de superarlo. Esto significa que el alumnado va a vivir con unas normas del juego diferentes, no tanto porque lo decían moral o éticamente, esto Yayo Herrero lo expresa muy bien, ¿no? Al final es una cuestión de datos físicos y de contexto mineral y material que se van a encontrar, con el cual, pues sabiendo que hemos superado esos límites claramente biofísicos en un planeta que es finito a nivel mineral, de pronto mi alumnado no va a tener esa disponibilidad energética que en los últimos 140 años ha sido tan relevante para desplazarse horizontalmente en grandes distancias, para recorrer distancias con trenes de alta velocidad, con no sé cuántos aviones, para comprar una cantimplora en AliExpress que venga de China en 2 semanas, y toda esta cuestión, ¿no? Algo que se ha ido generando durante unos 300-400 millones de años, que es el petróleo, y que hemos quemado en tan solo 140 años. Por tanto, para mí esto es un elemento central dentro de los escenarios a los que tengo que preparar a mi alumnado, que habla el alumnado de incertidumbre radical articulando respuestas creativas. Hemos nombrado la crisis climática, segunda pata que nombraríamos dentro del diagnóstico para escoger SDAs, todo esto es para después escoger bien la SDA, el escenario de crisis energética y mineral. Insisto, hidrocarburos, que prácticamente es lo que hemos utilizado para todo, ¿no? Pero también es el litio, también es el uranio, también es la plata, es decir, son elementos que es difícil buscar estas propuestas en las que, y aquí podríamos tener un montón de debates, ¿no? En las que vamos a buscar otra manera para seguir manteniendo el mismo nivel de consumo. Pues quizás no es la cuestión ver cómo se puede mantener el nivel de consumo. Sí, disculpa. ¿Cómo? Actualmente parece que se está apostando como una posible solución, aunque evidentemente no es una cosa reciente, el hidrógeno. Sí, todo lo que, bueno, tanto el hidrógeno como alguna propuesta relacionado con las renovables, el problema no es, hay muchos problemas, pero uno de los problemas grandes es todo lo que hace falta a nivel mineral, a nivel material, para hacer las instalaciones y la preparación de toda esa plataforma, ¿no? Y vamos a decir, pensando en el parque automovilístico, de transportes, etc. Primero, el hidrógeno además tiene una complicación enorme, que es la tasa de retorno energético, que no es la misma que la de los hidrocarburos, y eso es un impedimento que ya no se podría trasladar a un montón de elementos. El segundo es, igual que las energías renovables en muchos casos, la capacidad de poder con eso, o sea, con una alternativa, poder dar la respuesta a todas las necesidades actuales de consumo, que por cierto los últimos 20 años se han duplicado a nivel energético en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar que tenga esa capacidad de retorno energético tan alta como los hidrocarburos, que esté tan bien concentrado, que se pueda repartir, vamos a decir fácilmente, ¿no? Trasladable a través de diferentes elementos? Pues nada. Entonces la cuestión es un poco empezar a cuestionar de qué manera vamos a consumir o vamos a desplazarnos, a habitar, a entender el contexto mineral y material que nos envuelve y empezar a prepararnos para otras relaciones más armónicas, ¿no? Con el resto de especies que nos envuelven, con los ecosistemas, etc. No es tanto la búsqueda de una alternativa que me permita seguir manteniendo estos niveles de consumo, que es la idea clara del neoliberalismo, y esto, el discurso aquí no me quiero enfangar, pero de una propuesta que es más o menos manteniendo siempre el crecimiento económico como la verdad absoluta, ¿no? Pues hidrógeno tiene muchos problemas, ¿no? Dentro de ellos, eso que decimos, esa tasa de retorno energética, la instalación, para que nos hagamos una idea, solamente el buscar cómo generar las posibilidades para
sostener una demanda que fuera hidrógeno, que fuera eléctrica, etcétera, nos haría falta más de los recursos minerales que hay ahora mismo en el propio planeta Tierra. Por tanto, esto ya nos supone una limitación enorme, ¿no? Pero bueno, segunda pata, por tanto, que quería indicar y que se recoge dentro de la esencia de los desafíos que define la LUMBRE y que creo que es relevante, esa crisis, vamos a decir, energética y mineral. Y vamos con la tercera, para no hacer una depresión muy grande y no es con ansiedad, pero vamos junto a esta foto con esta foto. ¿Qué está pasando en los últimos 4 años? En este sentido, cambio el tercio, ¿eh? No estoy en la crisis energética y mineral. ¿Qué está pasando con esto? Que, por cierto, son muchísimas situaciones de aprendizaje sobre esto. Extinción masiva. Polinizadora, extinción masiva. Este es el otro punto, que ya no hablo simplemente como especie humana, sino en general. La palabra y el concepto importante es extinción masiva. Es decir, no es una cuestión de las polinizadoras, que quizás es lo más visible, el oso polar, lo que trabajo en primaria o en secundaria del lince ibérico. No va de esto, va de las lombrices, de las leguminosas, de las coníferas. Es decir, va de que estamos en la sexta gran extinción de especies, pero esta vez provocada por la especie humana. Es decir, no es una cuestión de un elemento externo que ha generado un impacto. Estamos al ritmo, que esto es reciente, de 30.000 especies por año. O sea, solo pensando, y a mí este titular ya nos valdría para hacer una SDA que se llame 30.000, y podría ser muy, muy interesante. Pero solo por plantearnos cómo lo que genera la biosfera en una tesitura de equilibrio así homeostático, de equilibrio adecuado, de clímax de los ecosistemas, extingue una especie cada 4 años, la biosfera. Sí. ¿De dónde se proporciona esta información que están suministrando? Esto, Sí. Lo bueno es que, como yo os paso las diapositivas, después os he puesto de todas estas fotos como la base, sobre todo, aparte de la base, bibliografía para un poco explicar cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, no me centro después en la exposición para hablar de esto, pero ya si queréis entrarle a ver toda la bibliografía de cada uno de los elementos de la crisis energética, de la del uranio, etcétera, le vais entrando y bueno, le pegáis un vistazo, ¿vale? Si os parece interesante. Igual que la pérdida de biodiversidad. Lo digo porque desde FUEM, cuando sacamos alguna historia de estas y hay 200.000 referencias bibliográficas, pues bueno, le peguéis un vistazo si queréis después de las diapos que yo os paso para poder hacer esta cuestión. De todas maneras, lo importante dentro de diferentes entidades que trabajan en pérdida de biodiversidad, lo que nos resulta importante es ver esa pérdida masiva de biodiversidad, 30.000 especies al año, lo que genera los equilibrios ecosistémicos, sobre todo las funciones ecosistémicas que están provocando estas especies. Y esto es lo relevante. Yo con los chavales trabajo mucho el tema de los regalos ecosistémicos, ¿no? Para verlo de otra perspectiva, que supone la pérdida de lombrices en el huerto escolar. La extinción, ya no hablo solo del huerto, hablo en cualquier elemento, pero ¿qué supone la pérdida de polinizadoras? ¿Qué supone la pérdida de leguminosas? ¿Qué supone? Y de pronto buscamos sobre todo elementos de contexto más inmediato, porque el OMLOE nos va a pedir todo el rato que partamos del contexto inmediato para acudir a visiones más globales. Nunca empezamos una SDA hablando de Egipto hacia lo bestia diciendo, bueno, pues, no. Nos va a pedir siempre que desde la perspectiva del OMLOE arranquemos las propuestas competenciales con algo que sea del entorno próximo. Estamos en Villar del Arzobispo, no vamos a partir de aquella especie exótica al oso polar, acudiremos al oso polar y a analizar si queremos en algún momento qué está pasándole al oso polar, pero vamos a partir de las especies de insectos o las especies que nos podemos encontrar próximas. El alumnado tiene que generar cambios que sean perceptibles si queremos a través de una APS, pero tiene que por lo menos percibir lo que sucede en su entorno para después sistematizar o generar una mirada más holística hacia propuestas externas, ¿no? O sea, hacia propuestas globales. Por tanto, es importante que en esta cuestión de referencia, cuando hacemos una SDA relacionada con el huerto, cualquier aspecto que va a vincular a la pérdida masiva de biodiversidad, sobre todo lo enganchemos desde elementos del entorno cercano y conocido del alumnado y acudamos después a perspectivas más sistémicas. Lo mismo nos va a suceder con la cuestión energética o la cuestión relacionada con el cambio climático. Parte mejor de entender cuánto quema el cemento de mi patio, cuál es la diferencia entre una parte de mi patio con una sombra porque la proyecta un árbol y genera 11 grados menos de temperatura, que irnos directamente a la temperatura que está viviendo Madagascar en el sur, siendo paradigma del cambio climático. No, vamos a partir de las zonas de insolación del patio, cómo calculamos esto desde las matemáticas o desde la física, ver si hacemos algún relato que pueda estar relacionado con lo que provoca, por ejemplo, un huerto escolar. Estamos haciendo un estudio con la Universidad de Valencia, que es 5 o 6 grados. Solamente el hecho de que esté la tierra suelta, la diferencia entre el huerto escolar y una zona que está pavimentada o cimentada.
solamente sin sombra, sin proyección de sombra, entre 5 y 6 grados la diferencia que se produce. Pues esto es relevante con el alumnado analizarlo, estudiarlo y empezar a generar hipótesis, ideas, etc. ¿Vale? Tercera pata, por tanto, y acabo casi ya la depresión, la parte de la pérdida masiva de biodiversidad, como un elemento central, que por cierto recoge la LOMLOE en su primer reto que define del siglo XXI central. Pero todo esto no se podría dejar de lado, igual que el concepto de sostenibilidad cuando trabajamos en las escuelas, que esto es muy habitual, solamente enfocarlo desde lo eco. Y esto es cagada total. La pata de justicia social es fundamental. No se puede entender encajarnos dentro de los límites biofísicos o relacionarnos de manera más armónica con nuestro entorno desde una perspectiva de la soberanía alimentaria, si no hablamos de vidas justas, vidas dignas, vidas que merezcan la pena ser vividas, de cubrir las necesidades básicas, etc. Y esto tiene que ir de la mano, ¿no? Por lo tanto, quería cruzarlo con esta parte que también lo recoge y que creo que en secundaria es central. ¿Qué está pasando en los últimos 4 años? Tanto con esto, que esta foto es representativa, ¿no? Podríamos meter esto, que va de otra cosa, pero ¿qué está pasando en los últimos 4 años, por ejemplo, con esta parte? ¿O qué representa esta foto? Sí, a veces mal llamadas, entre comillas, ¿no? Colas del hambre, los bancos de alimentos, etc. Aquí lo que vemos, y por destacar simplemente un elemento, es el aumento en la demanda, más o menos del 40% en España, la reducción de la provisión en los últimos 4 años, entre un 50% aprox, y sobre todo el cambio del perfil. Ya no es población racializada y gitana, básicamente. Ahora hay otro tipo de perfil, otras rentas, antiguamente rentas medias bajas. Ahora encontramos como otros perfiles en prácticamente todos los territorios. El País Valencià también sería uno de los territorios que ha cambiado mucho el perfil del acceso a los bancos de alimentos, que por cierto aquí hay uno bastante cerca, que si ayer que había un momento de banco de alimentos, si simplemente un vistazo se puede ver claramente el perfil cómo cambia, ¿no? Esto, y permitidme que remate para no hacerlo más largo, lo podríamos relacionar además con cómo impacta estas cuestiones de sostenibilidad en otros contextos, principalmente en el sur global. Si hablamos de cualquier cuestión de sostenibilidad en secundaria, cualquier elemento, no hay duda de que le va a afectar más a las personas más empobrecidas y más vulnerabilizadas, esto sin duda, principalmente sur global, pero dentro del norte global también encontramos que le va a afectar más, es decir, el cambio climático, resumiendo, le afecta más a las personas más empobrecidas. La crisis climática le afecta más a las personas más vulnerabilizadas, ya de por sí, incluso en los barrios de Valencia, porque están peor aislados, porque tienen menos acceso a parques, porque tienen capacidad para poder dentro aislarse o tener un aire acondicionado distinta a la que tiene una zona enriquecida. Y esto en el sur global está provocando este año pasado 26 millones de desplazamientos forzados. Ya estamos en la causa de desplazamientos forzados, ya es, la climática ya es la más alta actualmente. El año pasado se registraron 26,9 millones de personas desplazadas, en este caso, por cuestiones climáticas del sur y de las zonas de costa hacia el norte o hacia el centro de los continentes. Es decir, vamos a acabar la reflexión viendo que de pronto la LOMLOE nos plantea algo que es central para el diseño de hoy, que es la mirada, el entrenamiento tiene que ser de una mirada compleja, porque los elementos que están atravesándose unos con otros, las problemáticas, se tocan, se atraviesan, se juntan, se retroalimentan. Es difícil entender una cuestión relacionada con la alimentación sin vincular o atravesarlo por elementos sociales, por elementos de justicia social. Es imposible. Por lo tanto, cuando abordamos una SDA en secundaria, primero la LOMLOE nos va a pedir que lo más interdisciplinar posible mejor, o que trabajemos por ámbitos, sería la leche, pero si no podemos trabajar por ámbitos, que le aportemos miradas diferentes y no cojamos un bloque de saberes básicos del currículum y digamos, vale, ¿cómo trabajo este bloque en clase? No, ¿cómo abordo esta temática, este reto, desafío, con estas competencias y para ello qué saberes básicos voy a escoger que me van a servir cuando los movilice para dar respuesta a este reto, desafío central del siglo XXI? La movida es diferente, no es pensar del qué, es pensar en el para qué como prioritario. Y esto a mí me pasa mucho en secundaria, que es que suelo pensar en cómo trabajo esto en clase. Pues no va de esto la LOMLOE. La LOMLOE, ¿cómo trabajo esto? Me refiero, ¿cómo trabajo la Revolución Francesa en clase? ¿Cómo trabajo la desamortización de Mendizábal? No va de esto. Va de, si quiero trabajar el hecho histórico desde la mirada multicausal, poniendo el foco en la perspectiva de género, ¿qué saberes básicos me van a permitir abordar estas competencias de manera mucho más adecuada? Pues fíjate, la Revolución Francesa puede ser interesante, porque las mujeres desde París acuden las primeras pescaderas al palacio. Vale, perfecto, esto me interesa, lo cojo. Y voy aprovechando esos saberes básicos y los movilizo al servicio de dar respuesta a un reto o desafío central. Ahora veremos la figura de situación de aprendizaje que está compuesta por esta perspectiva, un reto o desafío central al cual hay que dar una respuesta competencial a través del producto final, ¿vale? Vamos a montar todo este esquema.
Pero el análisis o el diagnóstico, y ahora sí, ya lo he dicho muchas veces, pero termino, acabaría con estas dos fotos, ¿no? Con el genocidio, es decir, aumentaría con el aumento del belicismo. Y esto, claro, si ponemos una mirada rápida, decimos, claro, en un espacio que cada vez necesita acaparar más recursos, porque está en crecimiento constante, pues esto requiere de ocupar otros espacios que me provean estos recursos para seguir creciendo, ¿no? No voy a entrar en las causas de los conflictos, pero en gran medida lo que estamos viendo es este militarismo tan grande y que, por cierto, actualmente tenemos aproximadamente la mitad de los conflictos armados por cuestiones de acceso a agua potable o por cuestiones de acceso a agua fresca. Y esto es un temazo que va a ir además increciendo. Por tanto, hay un montón de conflictos, no son los que más conocemos, sino hay otros, pero ya estamos por esta cuestión incluso de algo tan básico como poder acceder al agua fresca, ¿no? Bien, acabo esto os lo dejo por si le queréis pegar un vistazo. Aquí pues nos enrollaríamos mucho, ¿no?, en cada uno de estos elementos, pero hoy no nos da tiempo. Entonces, acabo con esta foto final, que es la que recoge bien el perfil de salida y sobre todo Naciones Unidas o la que, a partir de la cual se plantea la perspectiva del perfil de salida, que es el concepto de crisis multidimensional. Esto no es un ODS. Ojo con esto, los ODS son una buena grieta, una buena ventanita, a partir de la cual abrir así y meternos. Pero cuando hablamos de crisis multidimensional y proponemos temáticas o problemáticas con este carácter más crítico o emancipador, lo que buscamos es darle una vuelta a los ODS y profundizar mucho más y cuestionar mucho más, ¿no? Esto Gemma os lo habrá aclarado mucho o lo habrá planteado como, bueno, es una agenda universal que tal, pero cuando hablamos de crisis multidimensional, lo que estamos haciendo es cuestionar el modelo de desarrollo actual y buscar de qué manera, en estos puntos que nos abre la posibilidad la LOMLOE o los ODS, vamos a profundizar muchísimo más para construir otro tipo de imaginarios o plantear que el alumnado genere otras maquetas de sociedades distintas. No vamos a ponerle tiritas al actual, que sería quizás lo que una propuesta como objetivos de desarrollo en este caso nos plantea, ¿no?, que es buscar soluciones pero manteniendo el mismo modelo, ¿no? Bien, la perspectiva de crisis multidimensional, lo que quiero que quede claro cuando hace el perfil de salida LOMLOE y distintos sistemas educativos de Europa es que todo se atraviesa, todo se toca. Es difícil entender una familia del cole que está ahora mismo jodida porque de pronto pues, los precios de los alimentos básicos han subido, la gasolina ha subido, el coste del transporte, la calefacción en casa es mucho más cara, el precio en estuche es mucho más caro, sin saber que esto se debe a una crisis climática relevante o una crisis de recursos relevante. Cuando diseñamos una SDA, lo más interesante o lo más, yo creo que crucial dentro de secundaria sería procurar ir aportándole distintas perspectivas sobre la problemática que estamos abordando. Si hablamos de DANA, podemos poner el foco en un ámbito dentro de la DANA, que puede ser el urbanismo, puede ser cómo renaturalizar una zona de ribera de un río, de un cauce seco, pero al mismo tiempo vamos a aportar aspectos humanos, sociales, para entender cómo esto siempre va a estar atravesado por distintas dinámicas que no es una específicamente a la que podamos dar respuesta. Que esto es lo típico, a mí me pasa mucho en los coles a mí mismo, quinta sesión, con los chavales de primero de la ESO, venga, soluciones a cambio climático en el barrio Patrais. Pues no hay soluciones a cambio climático en el barrio Patrais. No las hay ni si nos juntamos muchísima gente así de golpe. Por lo tanto, lo que se propone o lo que tenemos que procurar desde una situación de aprendizaje, un diseño curricular, es buscar elementos palpables y perceptibles, lo más local y ajustado y realista, y que pueda generar un pequeño cambio perceptible. Eso es mucho más potenciador del servicio y de la actividad que buscar vuelos aéreos muy así superficiales sobre cambio climático, respuestas y qué podemos hacer. Pues vamos a reducir esto. No. Por tanto, lo que vamos a intentar es, cuando hacemos una SDA y llegamos a un producto final, actividades de cierre, no pensar historias súper bonitas y súper grandes para las redes sociales del cole, que quedan muy pomposas con una PS de la leche siempre, sino vamos a pensar elementos que puedan dar respuesta al planteamiento del reto definido, aunque sea un buen debate. Un buen debate es una actividad de producto final. Una dinámica en la que presentan una infografía por grupos de expertos es un buen producto final. Y no va a ser el más visible, el más pomposo, ni va a cambiar el parque de enfrente del cole. Pero hay productos finales sencillos que movilizan bien las competencias específicas y que dan respuesta a los retos que estamos planteando en las situaciones de aprendizaje. Por tanto, lo que quiero que quede claro dentro de este análisis es que, ojo, y esto lo paso porque ya son más fotos aún, ¿no? Pero, por cierto, esto es Coca-Cola, afectando al Ganges y afectando a la zona de la India a lo bestia. Pero bueno, lo que quiero partir es de esta idea, el enfoque socioafectivo de no hay transformación sin emoción, aunque parezca una sencillez
pues muy tal, pero creo que el LOMLOE, en la perspectiva competencial que nos obliga, si no metemos la emoción en el centro, va a ser difícil, si no sentimos que es importante el contexto de emergencia en el que nos encontramos, va a ser muy difícil que el diseño curricular nos lo creamos y profundicemos en la respuesta competencial. Esto no es una simpleza. O sea, esto va a ser relevante de cara a mi claustro, de cara a cómo puedo ir trabajando con mi claustro, entendiendo el diagnóstico que me está rodeando y buscando cómo podemos dar respuesta, porque es el contexto del alumnado que la toca vivir. Por tanto, primero, sentir que es importante, a partir de ahí ponernos a escoger cómo diseño situaciones de aprendizaje y cómo diseño problemáticas que puedan darse respuesta a través del producto final. Ahora veremos cómo, ¿vale? Bien, esto terminaría, toda esta historia, en lo que define la LOMLOE en el perfil de salida. Y quiero que nos enganchemos a esta idea porque cuando vayáis a los coles, muchas veces el discurso es complicado con los claustros, porque dices, bueno, bien, pero Carlos, esto es si me queda un ratito, no sé qué, no sé cuántos. No, LOMLOE nos va a obligar, o sea, la historia cambia. Ahora no es una profesora motivada, súper cañera, que le apetece no sé qué, no sé cuántos. Ahora no, ahora es obligatorio. Y cuando digo es obligatorio es, si el perfil de salida, que es la piedra angular, absolutamente, es el que define cómo tiene que acabar mi alumnado cuando termina cuarto de la ESO, en la educación obligatoria básica, es decir, cómo tiene que acabar. Y ha cambiado el perfil de salida y ahora no es una persona que se inserta en el mercado laboral y que da respuesta a la Europa del conocimiento, ley anterior, por cierto, ahora es un perfil de salida que lo que dice es mi alumnado cuando termina la educación básica obligatoria, que no la FP y que no la universidad o bachillerato, lo que tiene que hacer es dar respuestas a los retos del siglo XXI a través de 8 competencias clave. Fin de la movida. Por tanto, tiene que dar respuesta a los retos del siglo XXI. No tiene que estar preparado para ser el mejor programador, no sé cuántos. Esto ya es una cuestión de la formación profesional, es una cuestión de la universitaria, etc. Y este relato es importante porque lo que va a definirse en ese perfil de salida es, de pronto, vertebra cómo hay que trabajar con el alumnado, pero en función de unos retos del siglo XXI. ¿Eso significa que esto va a definir cómo son todas las situaciones de aprendizaje en su estructura? No, pero sí va a definir cómo tienen que estar inspiradas todas las situaciones de aprendizaje. Y ahora lo voy a aclarar con una diapositiva muy sencilla. Esta diapositiva, ahora vamos a ver algunas de las propuestas que hace la LOMLOE con el tema del perfil de salida, pero esta diapositiva es la que aclara que perfil de salida, la LOMLOE es muy jerárquica, no la voy a explicar entera, pero es bastante jerárquica. El perfil de salida no nos va a importar en secundaria para programar nada en el fondo, ni las competencias clave ni los descriptores operativos, porque en el fondo la LOMLOE en secundaria os pide que diseñéis las SDAs a partir de las específicas. A nivel práctico os podríais olvidar completamente de las claves, porque ha hecho una cosa LOMLOE que para mí es un acierto, que es enganchar las específicas de cada área secundaria con las claves a través de los descriptores operativos, ya relacionándolos, sin que tengáis que hacer el curro este de ¿con qué descriptor operativo, de qué competencia clave voy a hacer esta SDA? No. De hecho, las programaciones didácticas, yo os aconsejo que no le entréis, no hace falta ni que lo indiquéis, no es obligatorio por inspección, eso que lo sepáis. No hace falta que indiquéis las claves ni los descriptores operativos, hace falta que partáis en la programación de las específicas. Eso sí, sabiendo que partimos de las específicas y vamos para abajo, por cierto, no partimos de los saberes, insisto en esta idea, no parto del qué, parto del para qué en esa estructura jerárquica, lo importante es que aún y todo el perfil de salida va a ser el inspirador de los retos y desafíos que tenéis que escoger dentro de los diseños de la situación de aprendizaje. Ojo con esto, que aunque a nivel práctico, cuando yo defino mi concreción curricular de la SDA, parto de las específicas, las engancho a las específicas, elijo unos criterios y movilizo unos saberes básicos, cuando defino el reto de una SDA, que ahora voy a explicar bien una situación de aprendizaje, diferencia con una unidad didáctica, cuando defino ese reto, ese planteamiento tiene que ser inspirado por el diagnóstico que acabamos de hacer, o lo que ahora veremos que define la LOMLOE en 10 retos del siglo XXI. Es decir, y en el Real Decreto no para decirnos, ojo, es que hay que dar respuesta a esto. O sea, no es que tú puedes decidir no hacerlo o solo hacerlo en 2 o 3 SDAs como mucho porque tengo un departamento motivado que me está animando a hacer una idea de educación para la transformación social. No, es que todo en esencia debe estar relacionado en esos retos y desafíos con la propuesta que hace el perfil de salida de los retos del siglo XXI a la LOMLOE. Y esto es una cuestión obligatoria, ¿vale? Es importante que, aunque no quede muy impositivo, aclaremos que además está garantizado por la ley y que tenemos que ir desde ahí, ¿no? Específicas, por tanto, baja criterios, baja saberes. Específicas, aquí lo que nos va a importar mucho cuando diseñemos las situaciones de aprendizaje, mucho, es que no nos peguemos la
la flipada que a mí me pasa siempre cuando diseño de coger muchas específicas, coger muchos criterios, coger muchos saberes y poner aquí en la programación o en la SDA una cantidad enorme. Lo que nos va a importar es ajustar mucho en cada SDA las mínimas específicas, criterios y saberes posibles en función del reto que vamos a escoger. Esto es muy importante porque cuando de pronto hacemos muy pomposo y complejo la concreción curricular de una SDA, la evaluación competencial se nos va al traste, porque hay que enganchar todo con fuentes de verificación. Por tanto, va a ser muy relevante pensar que partimos de aquí hacia abajo y que tenemos que ajustar mucho cuando hacemos una SDA esa concreción curricular estrictamente a la intención educativa que vamos a tener, que es dar respuesta a un determinado reto o desafío central. Aprovecho para explicar, por tanto, cuál es la diferencia entre una unidad didáctica y una SDA, en esencia. La unidad didáctica es el conjunto de contenidos que incluso puedes listar uno tras otro, que puedes volcar al aula sin la necesidad estricta de ser competencial. Es decir, yo puedo coger Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y de pronto los enlazo y al final hago un examen. Y los vuelco, mi alumnado los memoriza o los comprende incluso, si nos ponemos en la taxonomía de Bloom, si queremos incluso un nivel de complejidad mayor, cognitiva, pues vale, pero en esencia los vuelco para que los aprendan, los memoricen y los expulsen y lo vomiten. Una SDA es obligatoriamente competencial. Tiene que estar definida por un reto desafío central en secundaria, un reto desafío suficientemente abierto y abstracto, no es ordenar las sillas, es un reto suficientemente abierto y abstracto al que hay que dar una respuesta a través de las actividades de cierre o de aplicación que se llama producto final en cualquier territorio, o sea, no porque sea el País Valencià. Ese producto final, entre medio que hay la fase de desarrollo en la que movilizamos todos los saberes básicos. Pero los saberes están al servicio de la evaluación y al servicio de las competencias, y no al contrario. Es decir, los saberes no son el fin último en ningún caso. Los saberes son lo que movilizamos y sobre lo que le damos una intención educativa que se va a aplicar en el producto final. Por tanto, diferencia con unidad didáctica muy relevante es que la unidad didáctica no tiene por qué estar atravesada por una mirada competencial, sin embargo la SDA sí, y además se cierra en un contexto concreto con sentido vital para el alumnado. Otro elemento importante, cuando digo contexto concreto con sentido vital para el alumnado es, una SDA no puede abrirse al punto de ahora le añado esto y durar muchísimo tiempo. Para que os hagáis una idea, nosotros de FUEN trabajamos con el Ministerio para hacer la ley y toda la movida. Cuando trabajamos con el Ministerio planteamos que las SDAs en secundaria no duren más de 3 semanas y media en tiempo de duración. No duren menos de 7 sesiones y no duren más de 15 sesiones si son de una sola asignatura. Ahora voy a aclarar mucho estas normas del juego que nos vamos a dar porque son muy relevantes a la hora de diseñar a nivel práctico una SDA sobre una temática como la que vamos a trabajar. Insisto, no menos de 7 sesiones, no más de 15 si es una sola asignatura y si trabajamos por ámbitos, no menos de 10 sesiones, no importa la que lidere, y no más de 25 sesiones, insisto, no importa la que lidere. No importa si hay un ámbito, una asignatura que va a abordar más clases y otra que va a trabajar menos criterios. Pero entre todas, no menos de 10, no más de 25, y 3 semanas y media aprox de duración máxima es lo que se está planteando para secundaria y también para primaria, por cierto. Estas pautas lo que nos dicen es, ¿por qué tenemos que darnos ciertas normas del juego? Porque perdemos muy fácilmente la perspectiva competencial cuando complejizamos una SDA que se va a 38 sesiones. El alumnado pierde el desafío central respecto al producto final. Y esto no es una SDA, por tanto se constituye como una unidad didáctica. Por tanto, es importante que entendamos que una SDA es un contexto concreto con sentido vital para el alumnado, es decir, relacionado con su contexto inmediato, aunque después aporte visiones más sistémicas, pero que parte del contexto cercano y se cierra con un producto final. Lo único que hay de paraguas de una SDA es un proyecto. Podría ser un proyecto, yo aún así no lo utilizo, pero si tenemos un proyecto en el cole que es un paraguas, porque es el proyecto otoño, que me da igual cómo llamarle por simplificar, y dentro hay una SDA sobre el humus y una SDA sobre la flora, guay, perfecto. Tenemos el proyecto otoño que incorpora 2 SDAs con su activador y su producto final, activador y producto final, y ahí lo tenemos, pero tiene su contexto cerrado la SDA, no es una unidad didáctica, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de diseñar la de hoy, o sea, lo que vamos a definir ahora, y a la hora de, cuando lo lleváis a las programaciones, darnos estas pautas aproximadas para mantener el tono competencial. Dicho esto, aguantadme un poquito más,
Fijaos que lo que define el perfil de salida, y lo voy a pasar muy por encima, pero quiero que lo veamos relevante a la hora de justificar en las programaciones y de trabajar estas temáticas que son obligatorias, en esencia leo solo 3 o 4. Fijaos, esto es la piedra angular, ¿eh? Toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y el maltrato animal desde perspectivas sistémicas. Local, global, siempre plantea esto, mirada compleja, local y global, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas. El primero que define, el más, no digo el más relevante, pero es el primero que define. Pero fijaos que los dos siguientes son directos con la temática que hoy tratamos. Consumo responsable, diferenciando, juzgando críticamente la diferencia entre necesidad y exceso, y plantear estilos de vida saludables, la responsabilidad personal y social en el cuidado del propio cuerpo, cuidado de las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí anclamos cualquier temática, cualquier problemática que hago en una SDA relacionada con algo pues, que pueda estar pues, cercano a la soberanía alimentaria, algo que pueda estar cercano al impacto que tiene ecológico pues, consumir alimentos de a tomar por saco. Es decir, todo esto me lo está pidiendo la ley y me lo está obligando. Por tanto, es importante que sí que tengamos claro que no es una opción, sino que es obligatorio. Y fijaos, el último que quería nombrar, aceptar la incertidumbre, para mí es el más valiente que ha metido la LOE. Aceptar la incertidumbre como una oportunidad, articulando respuestas creativas. Es la primera vez que mete la palabra incertidumbre. Y yo creo que el tema de meter la palabra incertidumbre es relevante, porque los escenarios son de incertidumbre. En este sentido, ¿qué quiere decir la incertidumbre? Pues que superar el 1,5 grados de temperatura nos va a generar escenario de incertidumbre notable. A nivel climático, por ejemplo, porque no sabemos cómo esos fenómenos atmosféricos extremos van a seguir multiplicándose, cómo esos incendios van a adquirir mayor intensidad, ¿no? Por tanto, de pronto lo dice, ojo, hay que preparar, dando respuestas creativas, trabajando pedagógicamente la creatividad, la cuestión relacionada con la incertidumbre radical. Y yo creo que también es un tema que nos puede favorecer el diseño de ecotopías. ¿Vale? Esta pata va a ser fundamental cuando hablamos de una sesión de hoy o de una SDA que puede provocar ecoansiedad. ¿Cómo salimos de esta ecoansiedad en un diseño curricular que hace diagnóstico, que habla de una problemática? Siempre favoreciendo que el producto final pueda generar la construcción de ecotopías. Es decir, no cayendo en distopías ni en fatalismos. Siempre favoreciendo que el producto final les proponga algo que pueda generar imaginarios diferentes o presentes más deseables. Ejemplo muy básico el otro día en Castellar, que lo comentaba ayer con las compañeras. El otro día en el CEIP Castellar hicieron una SDA que era sobre refranes del tiempo, en abril aguas mil, no sé qué, no sé cuántos, pero era muy guay, porque decían, claro, esto ya no tiene sentido hoy. Y es verdad, no tiene sentido hoy hablar de en abril aguas mil o tal, o en no sé qué de mayo no te quites el sayo, porque es que no tiene sentido. Entonces hacían una SDA ligando el área de lengua, en este caso de Valencia, con el área de Medi, creo que era, y el área, no recuerdo cuál, en la que, invitando a la gente más mayor del pueblo, revisaban estos refranes, hacían, bueno, lo explicaban relacionado con el campo, por qué conocían estos refranes, qué sentido tenían en su momento, y hacían una propuesta ecotópica de cómo les gustaría que fueran los refranes en el futuro, ¿vale? Es decir, de hecho muchos, por cierto, eran los mismos que los del pasado, y los proyectaban hacia el futuro, y hacían en el cole, en el presente, daban una respuesta para que el espacio del cole fuera un poco más favorecedor a nivel climático, y solamente tocaban una esquinita del cole en la que generaban una pequeña renaturalización para proyectar sombra. Es decir, había una proyección, en este caso hacia el futuro, de lo que les gustaría que fueran los refranes del futuro, la construcción de un imaginario, una ecotopía, y un pequeño compromiso en el presente en el que hacían este elemento, sobre el que trabajaban según qué plantas, según qué arbustos, según qué no sé cuántos, y hacían la acción colectiva. Esta es la historia, ¿no? Cuando trabajamos desde perspectivas con problemáticas como esta, no caer en distopías, en fatalismos, que el diagnóstico lo que nos permita es dar respuestas distintas con el alumnado. Dicho esto, permitidme 5 minutos más y ya paramos y dialogamos, ¿vale? Os pongo ejemplos, yo como os paso la presentación, hay un montón de cosas del Real Decreto resumidas para que las pilléis si queréis, para las programaciones de cómo cojo la específica, qué significa el desempeño, no sé cuántos, coged lo que queráis. Dicho esto, voy directamente a poner ejemplos de situaciones de aprendizaje que tienen este carácter, porque lo que busco es que ahora pensemos de manera colectiva, bueno, y por grupitos y tal, intenciones educativas directas, intenciones educativas para situaciones de aprendizaje. Entonces, la situación de aprendizaje, lo que me importa que cuando lo planteemos es que cumpla lo que se llama en pedagogía el ciclo de Kolb, que es las 3 fases: activación, fase de desarrollo, fase de aplicación. Ojo a los porcentajes que coloco de peso de la SDA. Cuando hacemos una SDA dándonos las normas que nos hemos dado, entre comillas, de 7 a 15,
¿Por qué no menos de 7? Porque menos de 7 sesiones, cuando trabajamos con los proyectos piloto, en cualquier territorio, no permite hacer el recorrido competencial. No permite recorrer las 3 fases. Cuando encontramos una SDA de 4 sesiones, por cierto, eso no es correcto, porque a veces encontramos en internet, una SDA es en 2 sesiones recoger el no sé cuántos. No, eso es una metodología basada en problemáticas relevantes, pero no es una SDA. En la SDA, el reto al que abordamos tiene que ser lo suficientemente complejo o abierto para que determine una indagación, un aprendizaje, una investigación que al final se aplica en el producto final. Pero no es un estímulo-respuesta ya, mañana, ¿no? En este momento. Eso solo es en el decreto de infantil, pero no secundaria y primaria. 3 fases. La primera, 10% del peso. El tocho, la fase de desarrollo, donde movilizamos los saberes básicos, 70% del peso. Producto final, 20% del peso. Lo importante en la propuesta competencial de una SDA cuando trabajáis esta temática. Activo el conocimiento sin meterme lo típico de ¿qué es el relieve de España? ¿O qué son las ecuaciones de segundo grado? No partimos de ahí. No metemos elementos curriculares en la primera sesión. Primera sesión, fase de activación, que es la más difícil habitualmente, es en la que introducimos el reto desafío al que van a dar respuesta. En la que activamos, procuramos que se enganchen, procuramos que entiendan lo que vamos a abordar, extraemos conocimientos previos, vemos qué hipótesis de partida tienen sobre la temática que vamos a abordar. Y a partir de aquí, en fase de desarrollo, vamos a corroborar o no esas hipótesis, vamos a ir movilizando los saberes básicos, es decir, le vamos a meter la tralla que tenemos preparada ya. Por cierto, muchas de vuestras unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, ya están súper bien hechas porque todo el desarrollo que hacemos en el aula es correcto. A veces hace falta meterle un activador y un producto final, y con esto más que suficiente. Pero la cuestión es que esto va a estar al servicio de una intención educativa que se integra en la fase de activación del conocimiento. Es una sesión, nunca más de una sesión y un poquito como mucho. No buscamos cometer un rollo tremendo, buscamos activar, que les motive, que les mole, y a partir de aquí nos metemos en fase de desarrollo. 70% del peso, movilizamos los saberes básicos. Esto no quiere decir que esta fase no esté tocada por elementos competenciales, pues tenemos que jugar a que sea cognitivamente competencial, sin duda. Pero es la que vamos a movilizar todos los saberes. ¿Para qué? Para que sean puestos en práctica en la fase de producto final o cierre. Me da igual, cualquier territorio es producto final. Importante del producto final o cierre, 20% del peso aprox. Si es una PS podría durarnos un poco más. Pero fuera de ser una PS o lo que sea, lo importante es que el producto final dé respuesta al reto planteado en fase de activación y movilice por lo menos la mitad de las específicas que habéis indicado en la concreción curricular de la SDA. Ojo con estos 2 puntos. Que dé respuesta al reto activador que planteamos al principio, que es algo relacionado con dieta y cambio climático, y de pronto revisamos sobre qué impacto tiene nuestra dieta o nuestra alimentación en el cambio climático, y lo lanzamos aquí. ¿Esto quiere decir que durante toda la fase de desarrollo vamos a estar hablando, ayer decía, sobre el aguacate que viene de Chile, todas las sesiones? No. Esto también es muy relevante. No es que el aguacate de Chile sale en todas las sesiones. Yo activo con el aguacate chileno en supermercado, estoy poniendo un ejemplo de mierda, pero activo con el aguacate chileno de supermercado, lanzamos todo el detonante, el planteamiento, el desafío, etcétera. Me meto de pronto en matemáticas, pongo la menos susceptible. Me meto en matemáticas, empiezo a currar sesiones que van relacionadas con las ecuaciones de segundo grado, no sé qué, no sé cuántos. Cada 2, 3 recuerdo el activador, no lo pierdo de vista o algún problema relacionado, pero lo que busco es llegar al producto final con todos estos saberes básicos movilizados que voy a aplicar mis conocimientos sobre ecuaciones de segundo grado en el reto, en el planteamiento relacionado con la alimentación que viene de lejos. Y vamos a calcular la huella de carbono, vamos a ver qué repercusión tiene, cómo deberíamos cambiar esto en cálculos concretos, dando una respuesta después de pensada colectiva, pero todo lo que yo he movilizado en clase tiene intención educativa. Tiene intención educativa sobre el perfil de salida, o más bien sobre la mirada ecosocial, como queráis verlo. Esto es lo obligatorio. Y lo importante es que lleguemos aquí y dé respuesta al reto planteado al principio en unas actividades que sean estrictamente competenciales. Importante en LOMLOE, no más de 2 actividades de producto final. Máximo 2 actividades de producto final. Cuando digo máximo 2 es, si hacen una infografía y una exposición y un debate, ya está. No hagamos debate, infografía, exposición y una muestra artística no sé cuántos. Si es una muestra artística que acapara mucho curro y una campaña de divulgación, fin de la movida. E incluso a veces si es una grabación de radio podcast, la que van a hablar de la temática relacionada con el patrimonio cultural y el no sé qué, ya está, con eso es más que suficiente. Con tal de que movilicemos específicas y demos respuesta a la primera parte, ya lo tenemos, ¿vale? Por tanto, estructura del LOMLOE, estructura de la SDA que cumpla las 3 fases.
sabiendo que ahí en medio le vamos a meter todo el machaque, los saberes básicos que van a estar aplicados en el producto final. Termino con esto y me callo, hacemos una pausa si quieres o si queréis y lanzo ahí una dinámica para después, ¿vale? Preguntas detonantes dentro de las SDAs. En LOMLOE y desde el Ministerio se lanza mucho que las situaciones de aprendizaje estén tituladas con preguntas detonantes. Es decir, que el título de una SDA debería estar en forma de pregunta detonante. No tanto sos tortugas, sino siempre procuremos, no es obligatorio, pero procuremos que tenga forma de pregunta detonante, aunque esta no represente ya todo el reto completo de la SDA, puede representar parte del reto. Lo que busca el título de una SDA es activar, llamar la atención, buscar que el alumnado diga, ¿qué? ¿Cómo que cuánto petróleo comes en un día? Si yo no como petróleo en un día. Algo que les choque un poco, que les genere interés y que dirija la mirada de la intención educativa, sin representar todo el reto en su conjunto. Nosotros curramos mucho con todas esas preguntas detonantes para secundaria, para primaria infantil. Os voy a pasar un documento con 150 propuestas de situaciones de aprendizaje, con título y reto, con este tipo de preguntas, etcétera, para secundaria y con propuestas de productos finales, de actividades de cierre, que puedan dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? Es un documento descargable gratuito que podéis compartir con el claustro, lo saqué la semana pasada, o hace una semana y media, y por mí hay un montón de ideas que os pueden molar o no, y las saco del trabajo que hago con los colegios y con los institutos. Importante, pues, estos títulos, ¿no? Hay animales que no sirven para nada. ¿Por qué un banquero cobra mucho más que una limpiadora? ¿Qué trabajos son los más importantes? ¿Cómo sería la historia si la escribiese una mujer negra de un país del sur? Esto no significa que toda la SDA va sobre una mujer racializada del África subsahariana, no. Va sobre cómo entendemos la historia, las fuentes históricas, primarias y secundarias, que representan cómo la historia se entiende el pasado desde una perspectiva generalmente privilegiada y ponemos el foco en si otra persona hubiera explicado esos hechos históricos. Pero trabajamos los hechos históricos, colonización, neocolonización, imperialismo, y lo abordamos, pero ponemos el foco en, oye, y si esto hubiera sido desde la perspectiva de una agricultora totalmente oprimida, etcétera, que está en esta zona de tal. Y entonces la cuestión es que la pregunta, pongo más ejemplos, la pregunta nos plantea la mirada. ¿Cómo sería tu vida actual si no existiesen los móviles? O ¿cuánto petróleo comes en un día? ¿Cómo organizarías la vida de un barrio o de un pueblo sin dinero? Esta es un poco más interdisciplinar. Y son todas trabajadas ya en colegios. ¿Qué problemas ecosociales no resuelve la tecnología? Bachillerato. ¿Se pueden cerrar los ciclos de materiales dentro de una economía lineal globalizada? ¿Cuánta energía cuesta conseguir energía? Aquí trabajamos en cuarto de la ESO, tema de la tasa de retorno energético, de diferentes propuestas alternativas, para calcular un poco si de verdad es viable poder poner en marcha en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pues una propuesta alternativa, etcétera. O hay que cuestionar el modelo de consumo. ¿Por qué las tareas de cuidado las realizan mayoritariamente las mujeres? Vale, esto es el título. Me voy a la narrativa. La narrativa es, en una intención educativa, lo que resume en 4 líneas el reto desafío de la SDA. Y en secundaria tiene que estar formulada para que el alumnado la pueda comprender si se la escribo en la pizarra. Tened esto presente. Es decir, la narrativa no es una justificación de la SDA para el profesorado. No es enviar del arzobispo, hemos analizado que ha aumentado mucho la discriminación en términos de no sé qué, no sé cuántos, tal. Las actividades relacionadas con el sector no va de esto. Es tan solo en 3 o 4 líneas, algo que formulado hacia el alumnado pueda entender ya cuál es la intención educativa, el reto de desafío central de la SDA. Pues una narrativa. ¿Tiene relación nuestra salud con la salud del planeta? ¿Una alimentación sana ayuda a tener un planeta sano? Investigar el origen de los alimentos que consumimos, esto es de primero de la ESO, los tipos de productos y su composición, etiquetado, y analizar el impacto que tiene sobre el medio ambiente, haciendo una comparativa con una dieta saludable justa, bueno, y sostenible, también la incorporamos, pero en este caso, sobre todo, nos marcamos mucho en el tema de la justicia. Esto es una narrativa, 3 o 4 líneas. Hoy la vamos a hacer, dentro del diseño que vais a hacer de intención educativa. Segundo elemento importante, tenemos el título, tenemos la narrativa. Aquí sí que tiene que quedar clara el reto de desafío central al que el alumnado va a dar respuesta, ¿vale? Tercer punto importante, el reto en sí. El reto que vamos a definir en concreto para que el alumnado en una intención educativa al que tiene que dar respuesta cuando trabaja la SDA, ¿no? Si, por ejemplo, os pongo uno que no es estrictamente la temática, pero para que lo veamos como muy simplificado. ¿Puede vivir un pingüino en Valencia? Identificar al menos 10 especies que viven en el territorio próximo a la escuela y explicar someramente por qué viven ahí y no en otro lugar. Conocer que algunos seres vivos están siendo dañados y cómo la pérdida de uno afecta al conjunto. ¿Cuántas piscinas puedo llenar si no como aguacates durante un año?
presentar un informe que relacione el modelo agroindustrial con la escasez de agua, comunicar las conclusiones. Es decir, el reto desafío central responde como un poco a la frase de mi alumnado cuando termine la SDA será capaz de, y eso que responda a esta propia frase, lo que autocompletes es el reto que le voy a pedir a mi alumnado, que se dice mucho que es como la misión, suficientemente abierta, suficientemente abstracta, pero aquí es donde tenemos la opción de meter la mirada ecosocial completamente. Por lo tanto, tenemos la pregunta, tenemos el reto que cierra bien el contexto de aprendizaje, tenemos la narrativa y el último punto de la intención educativa es el producto final, la actividad de cierre. Importante del producto final, lo que decía antes, que no sea súper pomposo siempre, súper guay para redes sociales, eso no importa. Lo que importa es que dé respuesta al reto y que movilice al menos la mitad de las específicas de la concreción curricular. Ejemplos, hacer un buen debate es un buen reto. Hacer un debate en el que el alumnado plantea diferentes perspectivas y pone a chocar lógicas diversas sobre el modelo, por ejemplo, de alimentación actual, esto es un debate, esto es un producto final de la leche, porque tiene que movilizar un montón de saberes básicos, pero ponerlos a funcionar dentro del debate con el conocimiento que tiene. Os pongo ejemplos muy sencillos, también aquí hay de primaria alguno, pero por entender que el producto final sean actividades competenciales concretas en las que el alumnado pone a funcionar los saberes básicos. Grabar un programa de radios, hacer un programa de radio podcast sobre la temática que están haciendo. Hacer labores en el huerto de manera completamente autónoma. No solamente sostenimiento o de mantenimiento del huerto escolar, sino labores que tengan que ver con algo curricular o que se puedan vincular con lo curricular. Muchos ejemplos aquí. No sé, leo alguno porque desde ahí atrás no se leerán. Simular un seminario sobre una temática, una simulación de seminario, y presentar los resultados por grupos de expertos y expertas. Exponer los resultados de una investigación a través de una infografía. Diseñar un itinerario en el pueblo y expresarlo a través de un medio digital. Realizar una exposición expresando con claridad las ideas que se quieren transmitir. Una exposición es un producto final, puede ser un producto final, siempre que responda a la intención educativa, siempre que responda a lo que queremos trabajar. Diseñar y comunicar y realizar una campaña de sensibilización. Participar en un taller de elaboración de algo, por ejemplo, en un colegio que estábamos poniendo en marcha a través de un proyecto de colegio, una manifestación que querían manifestarse por una construcción que iba a haber en este pueblo que iba a ser absolutamente desastrosa para el entorno, pues en el propio diseño, que había un compromiso de las familias, que salía tal, pues el diseño de las consignas, el diseño de las pancartas, etcétera, pues se genera a través de esta parte y se plantea como producto final. Realizar una mejora en el patio para las especies con las que convivimos, anidaderas, hotel de insectos, plantas aromáticas, hacer un mural colaborativo. Bueno, hay un montón. Yo en el documento este que os he planteado, os he lanzado varios listados de posibilidades de producto final que creo que recogen bien los saberes básicos y que los ponen a funcionar. Dicho esto, ahora sí me callo. Tenemos 4 puntos clave, por tanto, en la intención educativa. Hemos hablado de este primer bloque que es lo central en el diseño de una SDA. La intención educativa, es la mirada. Yo siempre digo que es un poquito el alma de la SDA. La intención educativa es la que me va a definir cómo apuntar hacia la problemática y a partir de aquí movilizar los saberes básicos que me permitan llegar al producto final. ¿Qué vamos a hacer en la dinámica ahora o después de una paradita? Lo que quiero que hagáis es, como os pongáis, no tengo problema, lo que os sea más útil, por en el instituto con vuestros compañeros o de manera individual, pero quiero que defináis el título de vuestra SDA, de una SDA, que pueda abordar una problemática ecosocial relevante relacionada con lo que habéis trabajado con GEMA, el título en forma de pregunta detonante, una narrativa en 3 o 4 líneas, pero que os valga, una narrativa que digáis, vale, esto lo voy a aprovechar curricularmente. Un título, una narrativa y una propuesta de producto final. No hace falta el reto, solamente me vale con la narrativa, el título en forma de pregunta detonante y una actividad máximo 2 de posible producto final que diera cierre a esta situación de aprendizaje. Sí, os lo pongo en una diapositiva. Lo que vamos a plantear es que realicemos el título en forma de pregunta detonante, un título de situación de aprendizaje en forma de pregunta, una narrativa de 3 o 4 líneas, solamente de 3 o 4 líneas. No es una justificación de la SDA, insisto en esta idea. Y el producto final, la propuesta de máximo un par de actividades no desarrolladas, solamente descritas. Seminario por grupos de expertos, de personas expertas, y haremos un debate posterior al seminario. Vale, solamente decir cómo cerraríais esta SDA. Lo que nos importa es hacer todo el recorrido competencial y ver cómo llegaríamos a ese punto, ¿vale? Por tanto, solamente pregunta detonante,
en la narrativa y el producto final. Lo que sí que os pediré es que cuando lo pongamos en común digáis en qué etapa estáis, o sea, en qué curso estáis, en qué asignatura, y así podemos compartir y enriquecernos, ¿vale? Esto será nuestra intención educativa. A partir de aquí nos meteremos ya a la concreción curricular y lo siguiente, ¿vale? Paro aquí. Vamos a lanzar unas dudas antes de hacer una paradita y después nos ponemos con la dinámica en la que nos vamos a dedicar 15 minutos individuales o por parejas o como mejor os venga para hacer este diseño. O sea, no os pongáis a hacer nada ahora en concreto, nos daremos 15 minutos y pondremos en común después, ¿vale? Sobre lo planteado hasta el momento, si cosillas que queráis, dudas o cosas que queráis comentar. Sí, yo quería comentar una cosa. A ver, en realidad, dada la perspectiva que estamos trabajando aquí, se entiende la finalidad de propuestas, de ciertas propuestas. Pero, por ejemplo, lo que habéis comentado los LOE del perfil de salida, de aceptar la incertidumbre como oportunidad, Sí. parece en realidad, me parece personalmente, en realidad algo un poco vago, porque también me suena, cuando lo he leído, cuando se desarrolla, a río revuelto, ganancias de pescadores. Suena también un poco a cómo el tema de la LOE también aparecen competencias empresariales, competencias de emprendimiento, ese tipo de cosas. Es decir, si no hay una concreción dentro de la LOE, eso puede quedar muy abierto a cuestiones de interpretación. ¿De qué manera, siguiendo los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo, etcétera, Sí. cómo se puede equilibrar si, por ejemplo, dentro del claustro hay una resistencia Sí. a ciertas perspectivas para que decir, bueno, esta interpretación no es que sea más correcta, pero sí es más adecuada refiriéndonos a qué? Porque es que eso me parece una formulación un poco vaga y sujeta a interpretaciones... La de la incertidumbre o la de los retos y desafíos en general. Exacto. A ver, hay dos cosas. Las competencias clave, claramente sean de las 8, 5 tienen una mirada mucho más tecnoentusiasta, mucho más relacionada con la perspectiva emprendedora, con la parte como el mercado, como idea organizadora un poco casi de la práctica docente, con el STEM, pero una perspectiva además enfocada hacia el mercado, hacia la competitividad, y 3 son marcadamente humanistas, vamos a decirlo, de la parte del ámbito humanístico, ¿no? Es decir, ha habido una pérdida de pesos que ya veníamos viendo en todos los currículums de Europa, pero ha habido aquí sigue ganando la partida la parte, no digo científica, sino la de la Europa del conocimiento, la competitividad desde la perspectiva estrictamente económica. Y esto se nota, la es clave. Sin embargo, los retos y desafíos, aunque tienen alguna formulación o están escritos a veces con posibles interpretaciones, el tinte está claramente relacionado, o sea, están claramente inspirados en la definición de los ODS que hace o en la perspectiva que nos plantea la Agenda 2030 desde Naciones Unidas, UNESCO y el Consejo Europeo, que esto lo plantea el Consejo Europeo y no es el Estado español el que coge esto y dice, bueno, pues yo hago mi LOMLOE y tal. Aquí el Estado español reproduce prácticamente el mismo modelo que un montón de países para definir estos retos y retos del siglo XXI. Yo creo que en la formulación de los retos del siglo XXI hay más facilidades para contrarrestar las resistencias que en la formulación de las competencias clave. Pero como las competencias clave se quedan a nivel práctico en algo no relevante y se quedan en un punto intermedio, yo jugaría mucho más con la formulación de los retos y desafíos del siglo XXI, que aunque puedan ser escorados hacia otro lado, creo que claramente están diciéndonos, oye, perdona, hay que hablar del maltrato animal o de la pérdida de biodiversidad y de la degradación del medio ambiente, hay que hablar de estilos de vida saludable, pero desde la perspectiva de la alimentación y de la perspectiva del cuerpo y tal, y de aquí no nos podemos salir. Es decir, me puedes plantear que no estás de acuerdo con una cosa o con otra, pero es que esto te lo está pidiendo Inspección Educativa, la ley, etc. Entonces me quedaría como con esa formulación, sabiendo que, al menos yo lo que trabajo en los colegios, siempre hay un 20% en todos los claustros de resistencia muy firme, muy firme, un 50% que están como dejándose llevar según el equipo directivo, y un resto de 20-25% que tienen ganas y que lo entienden desde esta perspectiva o van para adelante. Yo cuando sucede esto y las resistencias son más grandes, porque ese 50 va más hacia este lado, en secundaria, lo que hago es, vale, sacamos al menos unas cuantas SDAs con enfoque ecosocial para que vean que no es una cuestión muy complicada, que no estamos diciendo palabras muy grandes, etcétera, sino que el reto que definimos, el producto final está bien vertebrado con el decreto, con los saberes básicos, y cuando esto sale y sale bien, y se profundiza en los saberes básicos, empieza a ser como una especie de efecto multiplicador de, vale, ahora lo coge el de lengua,
o ahora lo coge la persona que está metida en tal. Y van como enganchándose, sabiendo que no vamos a meter una caña en la primera tremenda sobre el discurso que hay respecto a este reto, pero basándome en el reto y no en las claves, porque las claves ahí tenemos mucho que perder, porque es que ha sido una diferencia importante. Y me centraría en eso, me centraría en, si tengo un claustro muy resistente, tiro desde los retos y desafíos, lo justifico así en la programación, saco la temática o la problemática cercana a mi alumnado, cantidad de residuos plásticos que están en el patio después del almuerzo, de qué manera traen unas meriendas de mierda cuando vienen y son todos ultraprocesados, el despilfarro de agua que hay hídrico dentro del ámbito de la escuela, de qué manera hay ahora mismo una cimentación a lo bestia en mi barrio, en mi ciudad y por tanto o en mi pueblo, y está ganándole mucho a los espacios naturales, y esto lo podemos ver en el parque de enfrente. Parto de aquí, que nadie le puede generar un choque muy grande, y a partir de aquí ver si seduzco a una parte más resistente. Pero yo creo que hay un 20% que va a ser siempre difícil. Va a ser siempre difícil. Pero iría por ahí, o sea, iría como una SDA. Yo siempre hablo de ambiciones muy ajustadas. Una SDA bien hecha de enfoque ecosocial, la comparto, la ven, el alumnado profundiza, a ver si engancho al de lengua, o a ver si engancho a la de música, y a partir de aquí me voy a por otra. Pero sí, el tono, y en esto comparto mucho la idea del emprendimiento, y no me meto en cómo se interprete cada uno, pero esa perspectiva sigue ganando terreno, sigue ganando espacio. E incluso siendo la LOMLOE una propuesta un poco más ecosocial que la ley anterior, pero sigue ganando, tiene un discurso muy fácil de vender, esa parte, pero bueno. Sí. Perdón. Sí. ¿Así? Ah, un micro así que se graba también. Ah, de acuerdo. Ahí le No puedes hablar ahí. sí, de todas maneras lo he escrito, porque así de esa manera tampoco me voy por las ramas. ¿No deberíamos también integrar a las familias en este? Tú has hablado, ahora has mencionado la palabra resistencia desde el punto de vista del claustro, pero también puede haber resistencia desde el punto de vista de las familias, padres, o actualmente ya sabemos que hay, bueno, pues unas tendencias bastante radicales y demás. Creo que sería incluso hasta cierto punto más fácil poder hacer una programación, como tú dices, más adaptada, ¿sabes? O sea, más realista y demás, y con estos objetivos que planteas y demás. Nada, solamente esto. A ver si puedes responder. No. Yo hay un par por compartir, Vale. Por un lado está, no nos va a dar tiempo hoy, pero la evaluación competencial y las familias y evaluación, esto es un proceso largo, porque a hacerles participar a las familias de la evaluación, de un cambio de evaluación a una propuesta más competencial, ya resulta difícil de explicar y sobre todo comprender cuando la idea de la excelencia académica es muy resultadista, muy de certificar, etc. Entonces, por ahí a las familias, esa pata, que a ver si hoy nos da tiempo al menos a debatirla, esa pata nos va a costar, ¿vale? La parte de la evaluación nos va a costar un periodo de 3 a 4 años generar cierto cambio a una comprensión de la competencia y no estrictamente de la nota final de la asignatura, ¿vale? A ver si después nos da tiempo. Por otro lado, yo tendría en cuenta a las familias, pero somos profesionales de la educación. Es decir, y el diseño curricular lo tiene que hacer la persona artesana de la educación que entiende el contexto territorial y entiende el contexto del alumnado y define una intención educativa. Más me interesa tener los centros de interés del alumnado cercanos. Ojo, aquí la LOMLOE se ha pegado una hostia tremenda, una contradicción que es, oye, parte de los centros de interés del alumnado, sí, pero inspección me pide el 30 de septiembre las programaciones didácticas. Esto es inviable, es un choque totalmente imposible. Por tanto, el planteamiento que hago realista con los centros con secundaria es, mira, diséñate poco a poco, no de golpe, pero vete haciendo tus SDAs desde tu perspectiva de que conoces el territorio y al alumnado, con unas problemáticas que sabes que van a perdurar, es decir, no cojas un elemento de radical actualidad, hagas de cualquier cosa, entra un pájaro en clase, hago una SDA, no. Coge temas que sepas que van a perdurar, hazlo tú con tu intención educativa, genera espacios para que el alumnado plantee cosas que les gustaría profundizar más en estas temáticas y en todo caso déjate alguna SDA para construirla con estrictamente centros de interés del alumnado. Pero es que eso no es del todo realista si quieres hacer una programación didáctica que dé respuesta a todo el puzzle de la concreción curricular. Entonces a las familias las integro partiendo de mi diseño curricular. Es decir, creo que es importante integrar al barrio, integrar a las entidades que trabajan en mi barrio, integrar a las familias, pero creo que el diseño no tiene que estar siempre, o sea, creo que no tiene una relación demasiado clientelar a veces que tienen muchos centros como con las familias en lo que es el diseño curricular, si es la participación de lo que consideramos que puede ser relevante. Te sugiero como esto, primero, plantear el diseño propio desde el equipo docente, partiendo más bien de los centros de interés del alumnado, hacer partícipes a las familias, pero generando nosotros los espacios concretos en los que van a participar y favoreciendo que se puedan multiplicar,
y sabiendo que el grueso del curro va a estar en cómo explicar la evaluación competencial, que eso nos va a llevar muchas resistencias, muchas. Luego, si podemos, lo nombramos, porque sé que es un tema que nos preocupa, y más con problemáticas ecosociales, cómo esto lo enganchamos con una evaluación competencial, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Pero eso, partiría de ahí. Sí. Voy a recoger un poco lo que ha dicho nuestro compi. Perdona. O sea, sé que no es el tema central de la sesión de hoy, pero como, jolín, es mejor contexto que estar con compañeros docentes para tratar este tema, es como lo de no sé, eran los retos del perfil de salida, era la diapositiva del perfil de salida. Y voy a ahondar en lo que ha dicho él. Uno es aceptar la incertidumbre como oportunidad para elaborar respuestas creativas en situaciones de crisis y tal. Y yo estoy muy de acuerdo con él que puede ser interpretable. Y a mí lo que me genera un poco de... me chirría un poco y me genera un poco de inquietud de esta parte de la UNLOE es que hay gente o el sector empresarial o el sector productivo que está cogiendo esta parte como... o con el sentido de generar o producir, aunque suene mal, ciudadanos que transijan a una realidad de incertidumbre, cuando yo creo que todo lo que deseamos es lo contrario. Necesitamos certezas para poder vivir con seguridad y en paz. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que decía él y es algo de la LULE que a mí me chirría y no me gusta. Eso solo por compartirlo, porque es algo que yo lo pienso mucho y no se suele hablar, no lo suelo comentar con la gente. Y luego, otra cosa completamente diferente. Yo soy de la especialidad de matemáticas. Entonces, el tema de las situaciones de aprendizaje me parece idealmente muy guay, sobre todo para dar respuesta a retos y preguntas concretas que son fundamentales, ¿no? Para chavales que con 16 años sepan un poco el mundo en el que viven, qué retos tienen que afrontar y por lo menos conozcan datos y posibles soluciones o problemas de acatar formas de acatar estos problemas. Pero en mi especialidad en concreto, claro, luego hay parte del alumnado, no todo, que después hace bachillerato. Y darles los contenidos o los conocimientos que necesitan para después llegar a un bachillerato con un bagaje medio que les permita afrontarlo de forma, pues con ciertas probabilidades de acabar el bachillerato, es muy difícil. Es muy difícil. Y no sé cómo hacerlo en matemáticas, es muy, muy difícil. A mí me da la sensación que igual nuestra especialidad, no sé, igual estoy equivocado, pero que es difícil encastar esto con los contenidos que tenemos que enseñar para que los que sigan a bachillerato, si después no hacen bachillerato o hacen un ciclo y no saben el teorema de Tales, pues bien, no pasa nada. Mejor si lo conoces, pero si no lo conoces, pues no pasa nada. Pero claro, los que llegan a bachillerato hay cosas que tienen que conocer. Y si no les han trabajado antes, se hace difícil que se saquen el título. Entonces, eso es una inquietud que tengo yo al respecto. Yo hay un comentario sobre esta última parte. En matemáticas, cuando curramos y hacemos diseños de situaciones de aprendizaje, lo que hacemos es ajustar mucho la propuesta del reto, o sea, decir algo que sea muy realista, es decir, plantea, por ejemplo, una que hemos hecho hace poco sobre el tema del pico de los combustibles fósiles. Lanza esa cuestión, lo abrimos en la primera sesión, después le empieza a meter un montón de caña a los saberes básicos, pero con incluso clases, ahora hablaremos de esto, pero incluso clases magistrales en momentos, mucho trabajo individual, porque este profesor tenía como más este estilo, y metía mucha caña, pero recogía lo que abrió la primera sesión aplicado a la cuestión de los picos de las energías fósiles y llega en el último momento y trabaja con todos los enunciados y trabaja, incluso en este caso no era una prueba escrita al uso, pero trabaja con una especie de escape room que plantea, etcétera, pero que da respuesta estrictamente a esta problemática que abrió al principio y que simplemente había recordado en algún momento de la SDA con otros enunciados. Esta cuestión realista es, vale, lo que cuando planteo realista es, no estoy tocando nada, prácticamente solo que ese cierre o ese final va a dar respuesta a un tema que está relacionado con lo ecosocial, que planteé al principio y simplemente coloqué la órbita de mi alumnado como un tema relevante. Bien, nos hemos pensado esto y al final de la resolución de estos problemas, este profesor lo que planteaba es un pequeño debate de 12 minutos. No le metía una caña de, bueno, pues no estamos en área de lengua, no buscaba ir por ahí, pero hacía 12 minutos sobre, bien, de la temática que hemos abordado, de los resultados que han salido, de lo que hemos trabajado,
qué reflexiones os vienen, qué os hace sentir, qué tal. Entonces, en realidad había mantenido su diseño curricular tal cual, todo ese curro teórico, porque matemáticas tiene un hándicap o una cosa muy buena, que es que en matemáticas no se puede invertir demasiado el orden, no se puede jugar mucho con el orden. No puedes meter problemáticas y en cualquier momento trabajar según qué algoritmo, porque requieres de un orden concreto para poder construir un aprendizaje. Hay otras áreas que puede ser un poco más maleable. Entonces requiere de que no nos saltemos mucho los órdenes y las problemáticas se diluyan en la estructura curricular del área de matemáticas. Entonces lo que sugiero, y por terminar, es que el reto que planteamos esté en la primera sesión, que después puedas currar tu previsión de pero que el producto o cierre final, aunque a veces pueda ser una prueba escrita en algún elemento, dé respuesta a este planteamiento del principio, sin ocupar demasiadas sesiones, sin de pronto que todo se plantee como un... pero sabiendo que al alumnado le dices, ojo, esto es lo que culturalmente te estoy diciendo que es relevante. Y la matemática la vas a emplear para dar respuesta y resolver, ya no digo solamente los problemas matemáticos, sino lo que sea relacionado con esta problemática que no tenías en el radar. Fin de la movida, esa es la máxima aspiración. Y esto no funciona mucho para no meternos en historias de en la sesión 4, la 5, tal, nos metemos a investigar sobre la estadística. Bueno, cuidado, vamos a plantearlo porque sabemos que hay una preparación para bachillerato. Bachillerato, ni te cuento, preparamos con profesora de bachillerato, que ahí ya sí que estamos arrestados a las pruebas de final, ¿no? Pero también buscamos como que situarles en el radar las temáticas, por lo menos, y que las apliquen en la resolución de alguna parte. Pero respetando el orden, que incluso tiene el lógico dentro del currículum de matemáticas, porque romper el orden ahí sí que nos fastidia mucho las programaciones del profesorado. Entonces sugiero eso, que sea como